Y esto me gustaría que todos vayan No, no. anotando, haciendo un bosquejo. Por eso le damos dónde está la palabra, porque queremos que usted reciba directamente la bendición de Dios, de Dios. Nosotros no tenemos nada para darle, solamente como canales de bendición, darle los versículos que son importantísimos para que usted lo busque y confirme si lo que dice la Escritura, si lo que estamos compartiendo es lo que Dios envió a hacer. Dice Romanos 10, más, ¿qué dice? Romanos 18, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Esto es lo que estamos haciendo Amén. nosotros. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para Salvación. salvación. Sí, decir, sí, creo, Jesús es mi Señor. Uno tiene que decirlo, tiene que creer en el corazón y tiene que decirlo con la boca. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor, pues él mismo que es Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Volvemos a eso. Muchos le hicieron creer que si no diezmás, que si no pactás, que si no ofrendás, que si no trae la primicia, que si no trae, que no vas a ser salvo. No, entonces si fuera por el dinero, ¿para qué murió Cristo? Si era por pagar una cuota. No, la salvación de nuestra alma es por creer en Jesucristo, por creer en el nombre de Jesucristo. Estamos leyendo Romanos capítulo 10, está en su Biblia y está en nuestra Biblia. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 13. Pero el verso 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Nosotros les estamos predicando. Hoy la bendición es que usted está recibiendo y nos mandó el Señor a predicarle, a hablarle justamente esto para que usted crea. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Eh? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír Y el oír y el oír por por la la palabra palabra de de Dios. Dios. Qué importante, ¿no? Eso es doctrina, o sea, ¿dónde tenemos las enseñanzas? ¿Dónde tenemos la palabra justamente de Dios? En su palabra, en su Biblia, está todo escrito, no hay que inventar nada, no hay que tratar de interpretar por nuestra manera de ver las cosas, simplemente hay que leer, pedirle al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que dice tu palabra verdaderamente, y ahí es donde nuestros ojos se abren. Porque si hay un sacrificio, digamos, que uno tiene que hacer, es tomarse el tiempo para escudriñar las escrituras. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, que no es lo mismo que leerla ni hacerle una pasadita. No, no, es meterte en la palabra. Porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Es decir, queremos saber qué es lo que tiene preparado nuestro Señor Jesucristo para nosotros, la salvación. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las escrituras. ¿Cómo vamos a entender? Hoy Dios nos da la gracia por misericordia y es un privilegio para nosotros poder compartirle la palabra. ¿Sabe que no cualquiera tiene este privilegio y Dios nos está dando a nosotros el privilegio de decirle, escuche, usted el sacrificio que de alguna manera tiene que hacer es creer. Es creer en qué? En nosotros no, crean en Jesucristo. Crean en ese nombre que es sobre todo nombre, que pagó el precio por usted, por mí, por todos aquellos que en él creen. ¿Y qué van a obtener? Primero, la seguridad de que van a ser salvos. Ahora, ¿qué tengo que hacer después? Escudriñar las escrituras, seguir leyendo para conocer la doctrina. ¿Sabes qué? Ahora, ¿cuál es la doctrina? ¿Quiénes fueron escogidos, elegidos primeramente para llevar y anunciar su palabra?
los apóstoles. Amén. Sí, y nosotros tenemos que creer que todo lo que ellos escribieron fueron inspirados por el Espíritu de Dios. Sí, porque yo he encontrado personas que por ahí, o líderes, más que nada los líderes, ¿no? Eh, porque mayormente encontramos hermanos que por ahí no fueron enseñados, porque no fueron predicados, no le enseñaron la sana doctrina, no enseñaron la doctrina esta. Le han enseñado para ser parte de un grupo, para ser un número, pero porque hacía falta en la denominación, en la institución, pero no porque había un interés de que sean salvos. Y a nosotros el Señor nos llamó a hablarle la palabra para que usted sea salvo. ¿Y cómo tiene la salvación? No por pertenecer a una institución, sino por pertenecer a Cristo, Al cuerpo de Cristo, ¿no? al cuerpo de Cristo, exacto. ¿Y cómo pertenece al cuerpo de Cristo? Si la cabeza dio la doctrina, Amén. los miembros tienen que estar atados a la cabeza y tienen que obedecer a la cabeza, así como nosotros obedecemos lo que El la cerebro manda. cabeza manda. Entonces, la iglesia, la cabeza de la iglesia verdadera es Jesucristo y nosotros somos miembros de ese cuerpo en el cual tratamos de obedecer. No somos perfectos, no sabemos todo, nos falta un montón, pero lo que sabemos se lo alcanzamos a usted para que no sea engañado. ¿Sabés qué es doctrina también, Jorge? El otro día escuchaba justamente a un pastor. Muchas veces el ser humano tiene la desventaja, no se da cuenta en el momento, pero de exaltar a las personas, ¿no? Exacto. No, y muchas veces se comenta el hecho de va a venir el apóstol, va a venir el profeta, va a venir el gran hombre de Dios, ¿no? Y este pastor decía, no hay grandes hombres de Dios. No. Por gracia y misericordia de Dios, uno puede estar en un lugar para hablar de Él, no hablar de uno, no hablar de sus vivencias, no hablar de lo que uno cree, es hablar de Él. Hay un Dios grande, sí, poderoso, vivo, ¿no? Pero no hay grandes hombres de Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, cuando arrancamos en San Juan 7, que le dijo, el que habla de sí mismo que busca su gloria, su propia gloria. Pero él no vino a hablar ni siquiera de él, vino a hablar lo que el Padre le había mandado a decir, ¿no es cierto? Porque era lo que estaba escrito y lo que está determinado para toda la humanidad. Por eso es importante escudriñar. ¿Y por qué te decía quiénes fueron escogidos para poder llevar la doctrina? Por eso que primeramente fueron preparados los apóstoles. Primero tuvieron una enseñanza directamente con Jesucristo. Como te dije, algunos la casaron, otros no. Sí. Pero ¿qué faltaba? Faltaba que ellos tuvieran la unción de lo alto, que viniera el poder del Espíritu en ellos. Y el Espíritu le dio discernimiento y entendimiento en la palabra. Entonces, primero hay que creer también eso, porque hay algunos que no creen que los apóstoles fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y por algo está escrito y por algo dice carta de Pablo a Romanos, carta de Pablo a los Gálatas. En todas las Biblias dice lo mismo. Entonces, si tuvieron en cuenta los dichos de Pablo, de Pedro, de Juan, por algo es, porque coincide todo. Entonces hay algo que dice Pablo a la iglesia, a los Gálatas, que esto es muy delicado. Y es lo que le digo a usted, amigo que está escuchando, hermano que estás escuchando, que uno tiene que tener en cuenta. Yo podría hablar muy bonito, se me ocurriría decir un montón de cosas, pero si yo me salgo de la doctrina de los apóstoles, yo puedo poner bajo maldición a los que están escuchando. Fíjese lo que dice Gálatas capítulo 1, el verso 6. Pablo le escribe a los Gálatas y le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y escuche, mas si aún nosotros, y estaban hablando los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué quiere decir? Maldito. Y Pablo acá mira lo que dice. Si aún un ángel del cielo, porque Satanás se viste como ángel de luz. Entonces, si aún viene un ángel y trae
un evangelio diferente al que ellos predicaron, que ellos enseñaron, porque no era de ellos, era del Señor, el Espíritu Santo en ellos. Y el verso 9, por si le queda la duda, dice, Gálatas 1:9, estoy leyendo, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y él dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según enseñanza de hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Es decir, el mismo Señor se le presenta y le revela las escrituras. Y está hablando un hombre que era fariseo, Sí. de los fariseos de fariseos, que era judío, que la ley de Moisés era celoso de las tradiciones de los padres, de la ley de Moisés la guardaba a rajatabla, y cuando empezaron a predicar los apóstoles, los otros apóstoles a Cristo, los perseguía, los encarcelaba y aún consentía en su muerte, como el primer mártir llamado Esteban, en el cual él estaba ahí y la ropa de Esteban a los pies de él, y él contento porque estaba matando a un seguidor de Jesucristo, hasta que lo agarró el Señor Jesucristo, cuando él iba en persecución de los hermanos cristianos, y allá camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Ese es el verdadero encuentro. Muchos dicen, fuimos al encuentro. Eso si usted se pone a estudiar, hermano, amigo, yo que hay alguno que dice que vamos a un encuentro, sale como, no sé cuánto saldrá ahora, pero hace años que están con ese verso de sacarle plata a la gente. Dios está en la quinta nada más, parece. Vamos a una quinta y allá estábamos, antes se llamaba retiro espirituales, que más bien terminaban jugando a la lotería y al truco, ¿no? Y no se buscaba a Dios. Entonces hoy se le pone el encuentro. Pero cuando uno empieza, porque Dios permite eso también, de que uno empiece a indagar de dónde vienen esas tradiciones y esas costumbres. Y nos encontramos que también fue un ángel que descendió, se le presenta a un sacerdote, ¿no es cierto?, a un jesuita, y le trae esa doctrina. Y la iglesia carismática la mete dentro de lo que serían iglesias evangélicas. Entonces ahí empezaron a ver que era como el avioncito, que estaba bueno, que si vos me pagás en este, no sé cuánto estará, pero 20 fácil estará, que te cobran 20.000 para que tenga un encuentro. Mire, el encuentro que tuvo Saulo no le salió nada. Y fue padeciendo. O sea, no es poca cosa que fue padeciendo, porque quedó ciego, ¿no? Quedó Por estar ciego. batallando. Y después lo sacó el Señor al desierto y allá le sacudió un poquito la ley, las tradiciones y todo lo que él traía, y entendió que verdaderamente que al que perseguía a él, que era Jesucristo, era su Salvador. Ese es el tema. El ser humano tiene la costumbre de hacer tradiciones humanas cuando el Señor dice todo lo contrario, ¿no? En el caso, por ejemplo, este de los encuentros. Si no vas a un encuentro, no tenés es pregunta, ¿no? Si no vas a un encuentro, Jorge, ¿tenés un encuentro con Dios? ¿Podés tener un encuentro con Dios? Yo me arrodillo en la pieza, Como en nos mi manda el casa, Señor. claro. Como dijo Jesús, entren a su aposento y allí a sola hablen al Padre, el Padre le va a responder en público. Y si creemos, eso va a ocurrir. El tema es creer. De que yo, aparte otra cosa, la Escritura dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él quiere habitar adentro de nuestra vida, de nuestro cuerpo. Por eso que los discípulos fueron templo del Espíritu Santo. Y Él dice que nosotros también, la verdadera iglesia de Jesucristo, somos nosotros. Porque cuando le recibimos, le aceptamos el Espíritu de Cristo, viene dentro nuestro y empieza a trabajar cuando le damos lugar y empieza a convencernos él. ¿Quién puede convencernos? Te vuelvo a repetir, Pedro, que lo negó al Señor, que quería resolver las cosas a los golpes. Por eso que cuando vienen a arrestar a Jesucristo, saca la espada y le corta la oreja al soldado. No, el hombre no puede resolver nada. Pero cuando ese hombre, sea Pedro, sea Juan, sea Gastón, sea Jorge, se deja llevar por el Señor y el Señor entra en su corazón, uno le invita a venir. ¿Qué leímos en Romanos? ¿No es cierto?
que si confesamos con nuestra boca y si creemos en nuestro corazón, Él automáticamente hace lo que le prometió, lo que leímos la otra vez en el libro de Juan, capítulo 14 y capítulo 16, que dijo, vendremos a ustedes con mi Padre y haremos morada en ustedes. Entonces, ¿qué hace Dios? Morada en nosotros. Y por eso que el cuerpo nuestro tiene que ser verdadera morada, templo del Espíritu de Dios. Entonces Él empieza a morar y empieza, porque Él quiere que nosotros hablamos del corazón. Y Él nos guíe, Él nos haga entender estas cosas, porque nosotros no podemos entenderlas, si no fuera porque Él nos ayuda a comprender estas cosas. También quizás seríamos que andábamos perdidos buscando la verdad. Y la verdad lo tenemos acá, está delante de nuestros ojos, en la palabra de Dios. Este es un libro, siempre digo, es el manual que nosotros nos dirige desde el comienzo hasta el fin de nuestras vidas, que nos dice por qué estamos, de dónde vinimos, por qué estamos y hacia dónde vamos. Esa es la verdadera doctrina. Y por eso que no hay que salirse de la doctrina de los apóstoles, los primeros, porque hoy también hay muchos que se dicen apóstoles, pero no enseñan nada de esto. Lo único que están enseñando, primero que quieren ponerse el título de apóstol. Descubrieron que el título de apóstol existía hace más o menos 20 años. Antes, por ejemplo, de acá a 20 años atrás, lo que más por ahí vos escuchabas era que alguno se llamaba obispo, ¿no es cierto? O reverendo. Hoy ya hasta le está quedando a muchos, parece que le queda poco corto el título de apóstol, y ya en África hay algunos que se llaman arcángel. ¿Sabías vos? No lo sabía. Bueno, el hombre para poner ese título de ahí, pero ninguno se acerca a la palabra de Dios, a lo que dijeron los apóstoles, los verdaderos apóstoles. Y mirá lo que dice a los Efesios en cuanto a la iglesia de Jesucristo. Estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles. La verdadera iglesia de Jesucristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal de aquel tiempo, no de este tiempo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todo el edificio, bien coordinado, nosotros, no está hablando del edificio de las cuatro paredes, volvemos a lo mismo, pongámonos en la mente, dice la Escritura, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. El cielo es su morada y la tierra estrado de su pie. Él habita en la eternidad. ¿Quién puede encerrar a Dios? Por eso en esta mente tan finita de hombre humano, a veces no comprendemos muchas cosas que Dios quiere revelarnos. Es decir, si nosotros nos tomáramos el trabajo, usted, yo, más tiempo de escudriñar, entonces ya no dependeríamos ni siquiera como antes, que íbamos a buscarle a doña Pancha, a don Pancho, para que nos haga algún pase mágico y nos quiera sanar o ayudar. No, sino que el mismo poder que está en nosotros nos ayuda, porque nosotros cuando tenemos necesidad, ¿qué hacemos? Clamamos a Dios, hablamos con Dios. Uno va por la calle, va hablando con Dios, quizá para algunos estaremos locos, pero nosotros justamente estamos hablando con el Señor porque creemos que nos oye y Él nos da la respuesta. Pero ¿dónde nos va a llevar? A la palabra. No nos va a llevar a otro lado, a la palabra. Y esto es doctrina. El fundamento de la iglesia está en la enseñanza de los primeros apóstoles, no los de ahora, los de allá, los primeros, los que fundaron la iglesia. Si no hay la verdadera doctrina, es como que es el alma del cuerpo, es el alma del cuerpo. Por eso hace mucho hincapié Pablo cuando a sus discípulos también, por ejemplo a Timoteo, cuando le habla a Timoteo, hace mucha énfasis en que se cuide de la doctrina. Y para muchas iglesias no tiene importancia. Levantar gloria a Dios, aleluya, cantamos unos coros, contamos 2 o 3 testimonios y nos vamos. Palabra nada, doctrina nada. Y es lo principal, porque Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo, verso 2 dice, Timoteo, verdadero hijo, en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cómo te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables,
que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Amén. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento, ¿cuál es? Es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de que de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, pero sabemos que la ley es buena si alguno la usa legítimamente, porque dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, pero para cuantos se opongan y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Pablo le advierte, le dice a Timoteo, no prestes atención a la genealogía, tampoco a aquellos que vienen a judaizarte, porque ahora también, ahora nadie es gentil, ahora son todos judíos, ¿viste? Y ahora si no hablas en hebreo parece que no sos salvo. Y ahora si no guarda ciertas tradiciones, lo mismo que le dijo Jesús. ¿Por qué no creéis en mí? Le dice a los fariseos. Por vuestras tradiciones, que no les dejan ver. Sí, uno se planta a hablar con alguien y le pregunta, ¿usted sabe la diferencia de lo que es la ley y la gracia? Y lo queda mirando como si hablase en jeringoso. Lo principal que tenemos que saber, qué era la ley y qué era la gracia, qué es el Antiguo Testamento y qué es el Nuevo Testamento. Y fíjate lo que ya el apóstol le decía a Timoteo, el Espíritu dice claramente, estoy leyendo primera de Timoteo capítulo 4, pero el Espíritu, ya no los apóstoles, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Enseñanza de demonios directamente, costumbres de demonios. Así es. Y le dice Pablo, prohibirán casarse. Ya está. ¿Vos te acordás de alguna, Sí, alguna iglesia que prohíben casarse religiones. para hacer algunas religiones? Hay Bueno, religiones. él dice, ya le estaba advirtiendo, dice, algunos van a prohibir casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Y qué le dice? Recomendación. Desecha las fábulas profanas y de viejas, que vienen con los cuentos viejos. Ejercítate que en la piedad. En el verso 12, estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 4, ahora verso 12, le decía, porque era un joven Timoteo, decía, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza. Ser hacedor. Y el consejo era, entre tanto que voy, ocúpate en qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Mirá esto, el verso 16 del capítulo 4 de 1 Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque como dijo Jesús, por nuestras palabras seremos justificados, pero por nuestras palabras seremos condenados. Esto es doctrina, esto es enseñanza de Dios para nosotros. Es decir, si nos tomáramos, vuelvo a decir, el trabajo de escudriñar, si fuera un trabajo, sino que esto es para que Dios quiere que todos sean sabios, que todos vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Y lo que tenemos que tener cuidado, esto le pertenece a Dios, no le pertenece a ningún hombre. Esto es de Dios, por tanto, el único que tiene el derecho, ¿no es cierto?, es el Señor.
Ahora, queremos acercarnos a Dios, no tenemos que prender vela a nadie, no tenemos que hacer sacrificio a nadie, no tenemos que lacerarnos, no tenemos que pagarle a nadie. Esto no es por pagar, sino esto es por rendirse a los pies de No Jesucristo. hay que llevar amuletos, no hay que llevar cintita, no hay que Nada, llevar nada, nada. simplemente creer en el Señor Jesucristo, ¿no? Exacto, sino para el Espíritu Santo. Y si alguno blasfema y dice que esto, lo que estamos leyendo, no es así, no están atacándonos a nosotros. Está atacando a aquel y está blasfemando y le está diciendo mentiroso nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Por eso el cuidado de escudriñar y de que ver qué profecía era para aquel tiempo, qué profecía era para este tiempo, porque algunos agarra cualquier profecía y te la hacen querer que se haga para ahora. Quieren, la primera venida de Jesucristo la quieren tener ahora, cuando estamos esperando la segunda venida. Entonces, el cuidado, lo dijo Jesucristo, cualquier, la blasfemia contra cualquiera será perdonada. Pero ese es el pecado de muerte por el cual no hay que pedir. Es decir, cualquiera que viene con una falsa doctrina, Señor, que tengo un encuentro contigo, para que salga de la mentira y para que se venga a la realidad. Esos que están inventando, ¿no es cierto? Como decimos, de las células, de los encuentros, de los reencuentros, los recontraencuentros, y que no le enseñan esta palabra, no le enseñan la doctrina para ser salvo. La gente va expectante de que, a ver, me quiero hacer millonario, ¿no? Como esa secta que dice, venga, que en vez de una empresa va a tener dos. A nosotros nos dice que somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Que debemos mirar al reino de Dios y su justicia primeramente. Que no hagamos riqueza aquí en la tierra, sino allá en el cielo. Contentados con sustento y abrigo, nos dice el Señor. Ah, pero viste, esa secta dice, no, no, porque vení para tener la empresa. Vení, pactá, pactá. No, no, no. Los pactos lo hizo el Señor con nosotros. El antiguo y el nuevo pacto. Nosotros no tenemos que pactar nada, nosotros tenemos que obedecer. Y dice, tráigala, tráigala para hacer pacto, llévese esto. No, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y decirnos, Señor, no sé nada. Lo único que sé es que no sé nada y que quiero que vos me enseñes. Y que quiero que me enseñes tu doctrina, no lo que los hombres quieren que yo aprenda, sino lo que dice tu palabra, donde yo pueda comprobar que esto es lo que estamos hablando, cuando alguien contradice, decirle, busca en tal capítulo, tal versículo, acá, lo que dice las escrituras. ¿Qué dice su Biblia? ¿Lo que dice la mía? Bueno, entonces tenemos que obedecer, tanto usted como yo. Si para que nadie diga, ah, yo tengo el poder y te hago que obedezca, y yo no, si no sería un fariseo. ¿No? Pero acá nos ponen aprieto a todo. Todo tenemos que obedecer la palabra. Todo. El que la habla, el que dice que está hablando el nombre de Dios, el que dice, Dios me dijo y no está escrito. Porque después para el próximo, para el próximo programa, también vamos a hablar un poco de la doctrina y de los falsos pastores, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos judíos, falsos todo. Porque Falso está creyente. sí, también, falsos hermanos. Por eso le digo, creo que la palabra, como justamente lo dice la misma palabra, dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, ¿no? Eh, Hay que quedarnos con la palabra. Hay que quedarnos con la palabra, ni siquiera lo que digo yo, ni siquiera lo que dice Jorge. A buscar todo en la Lea, palabra. lea, busca, ahí él va a poner después, como hizo Sí. en el video anterior, los versículos, los capítulos, versículos, los libros. Usted lea y pídale conocimiento al Señor. Dijo, yo me voy, el Señor Jesús dijo, yo me voy, le dijo a los discípulos, pero enviaré el Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo los guió a toda verdad a los apóstoles. Y nosotros, si en verdad nos identificamos con la verdadera doctrina de Jesucristo, no podemos hablar en forma diferente porque si no estamos mostrando que no tenemos el Espíritu de Cristo. Tengamos algo en cuenta. Todos los apóstoles, todos los profetas de la antigüedad, los que están en la palabra de Dios, todos padecieron de alguna o de otra manera, ¿no? O sea que eso quiere decir de que el llevar la palabra de Dios de alguna o de otra manera trae luchas. O sea, el mundo te termina atacando de alguna o de otra manera. Tenga en cuenta eso.
a la hora de... Mayormente son los que ya pertenecen a alguna denominación, porque el mundo no conoce, Sí, ¿no? totalmente. Pero sí a veces fuimos mal enseñados. Yo cuando me topé con la verdad de la palabra, porque yo era muy preguntón, yo quiero decir, quizás hay muchos que por ahí van y preguntan porque creen que el que está muchas veces adelante ya está preparado. Y resulta que he recibido respuesta de decir, mira, en ese tema no te metas porque vas a tener problemas. Y yo dije, ¿por qué? Si es cosa de Dios, ¿por qué voy a tener problemas? ¿O no será que este me está mintiendo y no quiere que yo no sepa la verdad? Entonces me metí a escudriñar las escrituras. Y el Señor empezó a abrir la palabra y lo mismo va a hacer con usted. Cuando usted decida, quiero conocer la verdad, porque entonces ahí va a ser libre, libre de la esclavitud. Y hay una palabra antes de venir, tiene que ver con doctrina. Hay una palabra que está en el libro de Apocalipsis, que le dice a dos de las iglesias, a la iglesia de Éfeso y a la iglesia de Pérgamo. Primero, en la iglesia de Éfeso, la primera iglesia, capítulo 2 de Apocalipsis, le dice, porque tengo algunas pocas cosas contra ti, que tiene esas costumbres de los nicolaítas. Y en la iglesia de Pérgamo, esas costumbres se hicieron doctrina. ¿Y qué era la doctrina de los nicolaítas? Algunos dicen seguían a un tal Nicolás, pero en sí la palabra nicolaíta, que está en griego, significa conquista o seducir. ¿A quién? A quien me oye. Y lo que estaba haciendo la iglesia de Éfeso, ¿no es cierto? Primero la iglesia de Éfeso estaba en contra de eso, porque los hombres que por ahí conocían algo de las cosas de Dios, trataban de atraer atrás sí. Cosa que dijo Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, que si yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces y aún de vosotros mismos se levantarán hombres que apartarán de la verdad a los hermanos y lo arrastrará atrás de ellos, no hacia Cristo, sino atrás de sí. Y eso es doctrina de los nicolaitas que lo vamos a dejar para el próximo. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Dios los Hasta luego. bendiga.